Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Continuamos en esta mañana nuestro estudio expositivo sobre el libro de Apocalipsis. Especialmente estamos enfocados en este periodo a analizar el mensaje a las 7 iglesias. Y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje con muchas exhortaciones y reprensiones sin ningún tipo de elogio, el Señor nos va a dar una instrucción más en el versículo número 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo es uno de los versículos posiblemente más conocidos por los cristianos de toda la Escritura, pero también ha sido uno de los textos más tergiversados. Es un texto usado exclusivamente para el tema de la evangelización o para apelar individualmente al corazón de cada persona, diciendo que él tiene la iniciativa o tiene la determinación de abrirle la puerta al Señor y de decidir cuándo se salva o no. Ese texto, junto a Juan 3:16, posiblemente son los textos más conocidos, pero también más sacados de contexto y tergiversados en el estudio de la Escritura. Entonces tenemos un trabajo arduo en esta mañana, tenemos un desafío muy grande y es entender ese texto a la luz del contexto del mensaje a la Odisea, a la luz del contexto del carácter de Dios y también a la luz de toda la doctrina. En primer lugar, podemos decir que el Señor Jesús para esta iglesia se presenta como el Amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación de Dios. Entonces, la forma como se presenta el Señor para la iglesia tiene una connotación de juicio, tiene una connotación de un juez, de un testigo que atestigua contra las acciones adversas o perversas de la iglesia para llamarles poderosamente la atención al arrepentimiento. Implícitamente en la forma como se presenta el Señor para esta iglesia conduce a un llamado de juicio o a un llamado judicial. Luego en el versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de la boca. Y luego más adelante, versículos 17 en adelante, comienza a confrontarlos con la actitud autosuficiente que ha tenido la iglesia, con la actitud arrogante que ellos han tenido, diciendo que son ricos, que no les falta nada, que tienen todas las cosas en todo lo suficiente, pero luego el Señor les va a decir, ustedes no son ricos, ustedes son pobres, desventurados, miserables, desnudos, ciegos, y luego les dice que les aconseja que compren del Señor los 3 productos básicos para superar la condición en la cual ellos están viviendo. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que decir que el mensaje de la Odisea es un mensaje con muchísimas exhortaciones sin ningún tipo de elogio. Pero en segundo lugar, tenemos que decir que la Odisea realmente, pese a la condición de letargo espiritual en el cual está viviendo, es una iglesia verdadera. Es una iglesia real, es una iglesia que no va a ser destruida o que el Señor no va a quitar el candelero de su lugar. Con mucha frecuencia y con mucha ligereza, muchos de nosotros pensamos que la iglesia de la Odisea no es una iglesia verdadera, que es una iglesia falsa y que es una iglesia que el Señor va a condenar. Muy bien, si esa fuera la conclusión, entonces ¿cómo pudiéramos entender el capítulo 1, donde dice el Señor que Él se pasea en medio de los 7 candeleros y que tiene en su mano derecha los 7 ángeles de las 7 iglesias, incluido el ángel o el pastor o el líder de la iglesia de la Odisea, y que Él se pasea con su presencia santa y poderosa en medio de la iglesia? Tenemos que ratificar una y otra vez que pese a la condición espiritual, que pese a la arrogancia y la autosuficiencia o a la tibieza espiritual de la iglesia, la Odisea es una iglesia verdadera, salvada por la sangre de Cristo, y el Señor lo que está haciendo en este mensaje es llamar la atención para que ellos se arrepientan, obrar su gracia de restauración y de corrección para que ellos vuelvan al camino correcto y restaurar la comunión con ellos. Por eso el versículo 20 es muy interesante y está en ese contexto. El título que yo le he puesto a la enseñanza en esta mañana, estoy aquí y llamo. Estoy aquí y llamo. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis no es un texto evangelístico, no es un texto misionero. No es un texto que deba ser usado para apelar a las conciencias individuales de los creyentes. No es un texto para hablar de que el creyente tiene una responsabilidad frente al llamado y que puede resistir el llamado de manera individual, subjetiva y de manera deliberada.
Esas son connotaciones que muchos han dado, pero que son erradas. No podemos decir que ese texto apela a la disposición o a la determinación de los creyentes de abrirle la oportunidad al Señor de obrar en sus corazones. Tenemos que decir lo contrario. También tenemos que decir que el corazón en ninguna parte de la Biblia dice que tiene puerta y que el hombre es el que determina si abre o no la puerta del corazón para el Señor. Más bien, por su parte, tenemos que afirmar que el capítulo 3, versículo 20, es un texto que habla a una iglesia. Es un mensaje que se da a una iglesia y es la iglesia de la Odisea. Y cuando el Señor dice que está aquí y llama, no es a los creyentes de forma individual, no es que llama a cada persona en particular, sino que llama a la iglesia, está a la puerta de la iglesia y está llamando. Y vamos a intentar desarrollar en esta mañana 3 metáforas que vamos a encontrar muy presentes en el versículo 20 para intentar dar a entender todo el mensaje del versículo en el contexto real sin sacarlo de su contexto y para desmentir muchas de las enseñanzas erradas que a lo largo de la historia muchos de nosotros hemos creído. Entonces, en primer lugar, hay una metáfora y es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La primera metáfora que nosotros vamos a encontrar, y es la forma como yo quiero desarrollarlo en esta mañana, es la metáfora de la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Y esa metáfora es muy importante para nosotros. Es muy importante porque todo el contexto de Apocalipsis usa muchísimo la metáfora puerta. Y habla de la puerta del trono de Dios, habla de la puerta del reino de Dios, habla de la puerta que Dios abre para que entremos, habla de la puerta como que el lugar obligado por el cual tendrán que pasar los creyentes para poder acceder o disfrutar de las glorias celestiales. Cuando dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, hace varias alusiones aquí. Y la alusión más extraordinaria que nosotros tenemos que ver a la luz del contexto de la revelación de Jesucristo y a la luz del evangelio cristocéntrico es que la metáfora puerta hace referencia a Cristo, porque dice aquí yo estoy a la puerta. En otros textos, en el evangelio de San Juan va a decir yo soy la puerta, ¿sí? Pronombre personal de primera persona singular. Yo soy la puerta, es decir, yo soy el medio o soy el paso obligado o soy la única oportunidad que cada uno de los creyentes y las iglesias en general tenemos para acceder o para disfrutar de la preciosa comunión del reino de Dios. Cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta, no está hablando a la puerta del corazón de las personas, porque en ninguna parte de la Escritura dice la Biblia que Dios llama de manera individual, y mucho menos en este contexto, sino que llama a su pueblo en general, y en este contexto está hablando a una iglesia en general, a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta. Entonces, entendiéndolo un poco más acertadamente en el contexto de cómo el Señor se presenta, que es el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación, nosotros tenemos que decir que el Señor está a la puerta porque Él es la puerta. Él es la puerta de entrada al reino celestial. Él es la puerta de paso obligado para la gloria de Dios y para poder acceder a las bendiciones del Evangelio. Entonces, decir que la palabra puerta se refiere al corazón humano y que es Él el quien decide, está fuera del contexto y por supuesto eso constituye en un error de interpretación. La palabra puerta en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente unas 170 veces y en ninguna de ellas se refiere al corazón humano. En ninguna de esas 170 veces dice que la puerta es la puerta del corazón, porque el corazón no tiene puerta. Más bien lo que la Biblia está dando a entender aquí cuando dice que el Señor está a la puerta, es una indicación de cómo la iglesia de la Odisea, estando en la verdad y estando en el fervor espiritual en la primera generación, ha dejado por puertas al Señor, ha dejado por puertas ese entusiasmo y ese gozo espiritual y el Señor sigue a la puerta, es decir, en la puerta de entrada, que es el mismo, llamando al arrepentimiento a esta iglesia, llamando a la restauración, llamando a que ellos reconozcan y se concienticen de su condición espiritual y entiendan que es solamente a través de la puerta que es Jesucristo la oportunidad o el privilegio de disfrutar de la comunión plena con el Señor. Cuando el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta, está hablando y diciendo que Él es la entrada.
a la salvación. Y que ellos efectivamente han entrado y disfrutado de la salvación, pero que en esta generación presente, en la cual el apóstol Juan está escribiendo, ellos están en un letargo y intencionalmente y conscientemente ellos han dejado por puertas al Señor. Es tal su autosuficiencia espiritual, es tal su arrogancia que ellos han dicho, no tenemos necesidad de nada, ni de nadie. Y han dejado por puertas al Señor. Pero miren la constancia, miren la fidelidad, miren el carácter perfecto de nuestro amado Salvador, que Él dice, yo estoy a la puerta. Es decir, yo sigo siendo la puerta para ustedes y sigo a la puerta de la iglesia y sigo llamando a la iglesia, no para que sean salvos, sino para que se despierten de su condición espiritual, para que comprendan que solo a través mío pueden acceder al reino y que todas las riquezas y la dignidad y la visión espiritual o discernimiento espiritual no les viene por el colirio que ofrecen allí o por los vestidos que venden allí en la ciudad, ni mucho menos por la riqueza de los bancos de la Odisea, sino todo viene a través de la puerta de entrada que es Jesucristo. Entonces, las tres metáforas que nosotros estudiamos en el versículo anterior, de los tres productos que el Señor les ofrece, que es la riqueza, el vestido y el colirio, todo ello nos viene a través de una puerta de entrada, que es Jesucristo. Es decir, quienes pueden, por la gracia de Dios, entrar por esa puerta, entrar por ese camino que es Jesucristo, entrar por ese lugar estrecho que es la gracia de Dios, podrán acceder a esos tres privilegios, que es de la riqueza espiritual, la dignidad espiritual que nos viene a través del vestido que es Cristo, de su justicia, y también el discernimiento que produce el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Sin el Señor Jesucristo estamos separados de Él y estamos lejos de la puerta. No hemos entrado por la puerta, sino estamos disfrutando de las bendiciones. Ahora, es una metáfora para mostrar la condición de ellos. En realidad la iglesia sí había entrado por la puerta porque era una iglesia verdadera. El problema es que pese a que entraron por la puerta, ellos han dejado en la práctica por puertas al Señor y el Señor les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, no olviden que todos los beneficios de la redención les llegan a ustedes a través de Jesucristo, que es la puerta de acceso, y ustedes no pueden pretender tener a Jesucristo como puerta de entrada, pero vivir la vida cristiana sin estar en esa puerta y entrar por ella para la adoración y el conocimiento verdadero. Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Está delante de la puerta. Y luego en Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es interesante porque la Biblia no solamente dice que Él es la puerta, sino que en otros mensajes, justamente de aquí de Apocalipsis, el Señor les va a decir que Él tiene las llaves de la puerta. Es decir, no solamente Él es la puerta de entrada al reino celestial, sino que Él mismo tiene las llaves y Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y eso tiene que ver específicamente con el reino de Dios. Entonces, decir que la puerta es la puerta del corazón humano es equivocado. Porque estaríamos diciendo que el Señor está afuera y que el hombre determina de manera individual si recibe o no los beneficios de la salvación. Y eso negaría el carácter perfecto e inmutable de Dios, negaría el pacto eterno de redención y le daría tal poder al hombre y capacidad de determinación que realmente no la tiene, porque la Biblia dice que el hombre es pecador, depravado y que no tiene ninguna condición ni ninguna disposición para poder acceder o entrar o disfrutar de las bendiciones del Señor. Entonces, decir que el Señor es el que está allí golpeando o llamando a la puerta del corazón no es cierto. Lo que está es llamando al arrepentimiento a una iglesia que es salva, pero que está adormecida, letargada en su condición ciudadana y no ha valorado las bendiciones del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Pero cuando nosotros estudiamos ese texto, dijimos que no es la llave para abrir el corazón humano, que el Señor tiene la llave para abrir las puertas del reino a aquellos a quienes Él ha determinado. Es decir, la llave de David es la llave del trono, es la llave del reino, es la llave de los beneficios reales o gubernamentales que disfrutan los creyentes por gracia. Es la llave de la justicia donde se nos abren las puertas del reino eterno, no las puertas del corazón. Entonces, si conectamos el versículo 7 del capítulo 3, el mensaje a Filadelfia, donde el Señor dice que Él tiene las llaves y abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre, y luego conectamos ese texto con el capítulo 3, versículo 20, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos que entender que puerta y llave tienen una relación directa, y tenemos que comprender que si Jesucristo es la puerta, pues Él mismo tiene las llaves porque Él es el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, pero que no son las puertas del corazón, ni las puertas en sí de la iglesia, sino las puertas del reino celestial, que nos fueron abiertas a través de la obra inmerecida de Jesucristo, y que justamente Jesucristo pagó lo que merecíamos nosotros pagar para abrirnos las puertas del reino celestial. Y eso sí tiene sentido, porque en el Evangelio de Juan Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Entonces, la puerta de entrada no es la puerta del corazón, sino la puerta de entrada es la puerta del reino. La pregunta es: ¿Jesucristo ya abrió la puerta a los creyentes para entrar al reino celestial? La respuesta es claro. Jesucristo abrió las puertas desde la eternidad porque determinó los salvos, la abrió en su sacrificio perfecto, es decir, en la oficialidad del cumplimiento del pacto, cuando Él cumple perfectamente las disposiciones de Dios, y la abrió cuando históricamente se predicó el Evangelio a la Odisea. Y ya dijimos que probablemente fue Epafras y algunos de los mensajes de Pablo que llegaron a la iglesia de la Odisea y ellos conocieron el Evangelio. Entonces la puerta estaba abierta por decreto, la puerta está abierta oficialmente por el cumplimiento de Cristo en la cruz, y la puerta está abierta históricamente por la predicación del Evangelio. Entonces decir que la puerta está cerrada es un error. Ahí no dice eso, lo que está diciendo es que Jesús está a la puerta y Él tiene las llaves y Él llama a la iglesia para que sea restaurada en su fervor, en su entusiasmo, en su amor genuino por el Señor. Es importante porque ese texto no está hablando de la evangelización, sino que habla más bien del deber de estar en comunión con el Señor. La segunda parte que yo quiero que nosotros meditemos tiene que ver con otra metáfora. La primera metáfora es puerta. Estoy aquí y llamo. Estoy a la puerta porque yo soy la puerta de entrada. La segunda metáfora es: estoy aquí y llamo a la mesa porque yo soy el anfitrión. ¿Sí? Puerta para entrar, mesa, anfitrión. Es importante porque el contexto de lo que está sucediendo aquí es: la iglesia, siendo creyentes verdaderos, han perdido la comunión con el Señor, es decir, han decaído en su entusiasmo espiritual a tal punto de que ya no están en comunión con el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, amorosa y graciosamente, se acerca a esta iglesia para escribirles y les dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él. Y la indicación que nos da el texto es que el Señor entra a la iglesia, o el Señor invita y convida a la iglesia para la mesa. ¿Sí? Él es la puerta, abre las puertas de la iglesia, de la comunión de entrada para la iglesia, pero en segundo lugar se sienta a la mesa y trae a los creyentes o a los hijos a la mesa. Y esa metáfora es muy importante para nosotros, porque es la primera oportunidad que va a aparecer esa metáfora aquí en el libro de Apocalipsis, y es la metáfora de la mesa. Y la mesa es el lugar de comunión, la mesa es el lugar de diálogo, la mesa es el lugar oportuno para reunirnos todos. Y la Biblia siempre va a hablar de la mesa. De hecho, uno de nuestros sacramentos o una de nuestras celebraciones distintivas es alrededor de la mesa del Señor. La mesa del Señor es la oportunidad de todos los creyentes reunirnos para participar. La mesa es una de las provisiones que Dios nos dio en nuestros hogares, donde podemos sentarnos todos, vernos a los ojos y tener tiempos juntos de comunión.
La mesa es importante, especialmente en el cercano oriente. Compartir la mesa era una señal de fraternidad, era una señal de compañerismo, era una señal de estrechar un vínculo con alguien. Y hoy en día para nosotros también la mesa en nuestros hogares es un lugar muy importante. No invitamos a nuestra mesa a cualquier persona, invitamos a la mesa a aquellos con los cuales queremos estrechar lazos de fraternidad, aquellos que amamos y apreciamos profundamente, aquellos con los cuales tenemos afecto y compañerismo. A ellos les ponemos la mesa y nos sentamos alrededor de la mesa. Y es tan importante lo que la Biblia nos va a decir aquí, porque al lado de la mesa nosotros podemos disfrutar una buena charla, podemos disfrutar un buen café, un buen tiempo de compañerismo, un buen tiempo de amistad, un tiempo maravilloso de ser atendidos por nuestro anfitrión y de disfrutar del amor paterno de nuestro Dios. Entraré a Él no es entrar a la persona. En ningún momento es lo que da a entender, sino entrar a reunirse con alguien o con algo. La palabra pros, que es la que se presenta allí en el texto, lo que quiere decir es hacia, no dentro de. Es entrar en la presencia, no penetrar dentro de alguien como un individuo. ¿Sí? Cuando muchas personas dicen es que la Biblia dice es que abre la puerta del corazón para entrar en esa persona, pues sería ser como poseídos por Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros como gracia de Dios por el Evangelio. Pero el texto lo que está diciendo es que el Señor entra para reunirse con alguien, no entra dentro de alguien, no posee a alguien o invade a alguien, sino que entra en un lugar, es decir, dentro de la iglesia, para reunirse con alguien, y da la idea de una mesa, de un comedor, donde está el lugar allí pronto y las personas son convidadas para oficiar una comida o para celebrar una comida. Y esa es la comida del amor mutuo, es la comida de la intimidad, la comida de la comunión, la comida de un disfrute perfecto y maravilloso con el anfitrión eterno. Ahora, cuando nosotros nos invitan a una comida, una de las cosas que nosotros valoramos en esa invitación, además de la comida, es el anfitrión. ¿Quién es el que me convidó? Y hay algunas invitaciones que nos hacen que nosotros no podemos negarnos a causa del anfitrión. Hay invitaciones que nosotros nos hacen que tenemos que organizar toda nuestra agenda para ir, porque el anfitrión es muy importante para nosotros. Porque aquel que nos convidó es muy significativo para nosotros. Hay invitaciones que nos hacen que a veces, estando un poco ocupados, nosotros cancelamos los demás compromisos porque quien me invitó no lo puedo dejar esperando, porque es importante. Es muy grato para mí ser tenido en cuenta para esa mesa, y que ese anfitrión se tome el tiempo y la molestia de convidarme a su casa para disfrutar y para celebrar esa comida. Entonces, en este contexto, lo que el texto está diciendo es: el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y comienza a dar la idea de un lugar de comida donde están todos sentados a la mesa, donde se va a tener un tiempo maravilloso de comunión, donde se va a sentar a la mesa y va a haber una provisión de amor, provisión de fraternidad, provisión de cariño, provisión de paternidad, provisión de comunión extraordinariamente maravillosa. El contexto, más que apelar a la responsabilidad individual, el texto lo que está diciendo es: el Padre Dios o Jesucristo, el Hijo de Dios, nos convida a los creyentes a sentarnos a la mesa y disfrutar de la comunión con Él. El texto lo que está diciendo es: Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obra de redención, provee toda clase de satisfacción a nuestro corazón. Mientras ellos habían estado sentados a la mesa de los banqueros haciendo negocios y satisfaciéndose con las riquezas de la ciudad, mientras ellos se habían sentado a la mesa de los negocios para comprar vestidos finos y costosos de la lana que producían en la Odisea, mientras ellos se habían sentado a la mesa de los médicos para comprar los colirios para sus ojos y estar saludables en cuanto a su visión, no se habían sentado a la mesa del Señor para disfrutar de la comunión con el Padre. Y eso es la denuncia que el Señor Jesús está haciendo. Ustedes se sientan a la mesa con muchos a hacer negocios, a hacer transacciones, disfrutan sus negocios, disfrutan sus relaciones, pero se han alejado de mi mesa. Yo estoy en la puerta, entren. Yo los llamo a la mesa y yo soy el anfitrión.
Y es importante porque la idea que está dando aquí es como cuando nos dicen, pasen por favor a la mesa, que ya está todo listo. ¿Sí? Por favor, no podemos comenzar hasta que todos estén reunidos y sentados a la mesa. No podemos dar apertura a la cena hasta que todos se sienten y todos se acomoden. Y esa figura de llegando a la mesa, tomando cada uno su lugar, queriendo estar cerca del anfitrión, disfrutando el abrazo, el recibimiento, el cariño, la comunión, la paz del anfitrión y del hogar donde nos ha invitado, es supremamente maravillosa. Lo que el texto nos está diciendo es, la iglesia por esta generación se ha apartado de la comunión y del compañerismo fraternal con su Padre. Se ha alejado de la mesa del Señor. Pero he aquí, yo estoy a la puerta y los convido, vengan a la mesa, yo soy su anfitrión. Y esta figura de mesa en su relación con el anfitrión es extraordinariamente hermosa en la Escritura. Jesucristo, antes de ser entregado, partió el pan en la mesa con sus discípulos. Y dice la Biblia que se reunió con sus discípulos y tuvieron un tiempo maravilloso, cantaron, comieron, celebraron, hubo historias, hubo preguntas, hubo nostalgia, hubo despedidas y fue maravilloso. Y el Señor Jesús dice en 2 oportunidades en Lucas 22, cuánto he anhelado tener este momento con ustedes, cuánto he anhelado estar a la mesa con ustedes. Eso lo dice nuestro anfitrión. La pregunta es, si Jesucristo, el Hijo de Dios, anhela reunirse con sus hijos en la mesa, siendo Él el anfitrión, el que preside, ¿cuánto anhelo más debemos tener nosotros los creyentes si somos los beneficiarios de la gracia merecida? ¿Cuánta mayor gratitud y disposición y deleite debe haber de parte nuestra de correr la mesa al ser convidados por nuestro Señor para participar de ese momento extraordinario que evoca el estado eterno de los creyentes por gracia? La mesa manifiesta a Jesucristo como anfitrión, que abre su casa y nos convida, que parte su pan con los convidados y que nos permite celebrar y disfrutar sentados a la mesa. Ahora, la idea aquí de la mesa no es en la cual estamos de pie, como preparados para la batalla. Es el lugar de la tranquilidad, donde todos estamos cómodos. Inclusive es muy probable que esta mesa que esté allí evocando en el texto sea una mesa baja, no una mesa alta, donde todos los convidados se sientan o se reclinan alrededor en partes bajas o en bancos bajos, de tal manera que quedan mucho más cómodos y con mucho más tranquilidad, sin ningún estrés y sin ningún afán para compartir ese momento de comunión, que era uno de los lugares privilegiados por los judíos antiguos, de sentarse alrededor de mesas bajas, casi que podían estar desde el piso sentados o reclinados, muy cómodos, muy tranquilos, descansar y disfrutar de la charla, de las historias, de la comunión que el anfitrión iba a presidir para los convidados. Esta es la idea que está dando aquí el texto. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a la casa para oficiar. No entraré como invitado, no entraré como forastero, sino entro como anfitrión, como quien preside, como quien tiene la responsabilidad directa de proveer todo lo necesario para satisfacer las necesidades integrales de la iglesia. Tristemente, la iglesia de la Odisea, teniendo el Evangelio y teniendo la bondad de Dios, se habían apartado del celo que conviene a los creyentes. Se habían apartado del deleite de la mesa, de la comunión, y estaban pretendiendo tener comunión con el mundo, pretendiendo tener negocios con el mundo y satisfaciéndose o deleitándose en el mundo y no en el Señor. Y eso es una denuncia que el Señor hace en su palabra contra la Odisea, pero también es una denuncia pertinente para nosotros como iglesia hoy. Es probable que tú y yo estemos despreciando la comunión con el Señor. Es probable que tú y yo nos sintamos más agradados o más satisfechos de compartir con amigos y con el mundo, de compartir deportes, negocios, viajes, otras diversiones, pero no de compartir la comunión de la mesa, no compartir el deleite de la mesa, los diálogos de la mesa cuando el Señor es nuestro anfitrión. No saber y comprender que toda satisfacción, toda provisión, todo deleite viene de parte del Señor. Y aquí está puesto en evidencia uno de los aspectos propios de la cristiandad, que es la hospitalidad.
Cuando la Biblia habla de la hospitalidad se mide en la mesa. Uno de los lugares donde se evalúa la hospitalidad de una persona o de una familia es en la mesa. Porque la hospitalidad tiene que ver con ejercer o con presidir como anfitrión para alguien que lo necesita. En este sentido, somos nosotros los necesitados de una mesa y de un anfitrión. Y la mesa es Cristo, que se parte por nosotros y se comparte, y el anfitrión es Jesucristo, que preside por nosotros. Es interesante cómo este texto muestra un ambiente de hospitalidad, no de los creyentes para Cristo, sino de Cristo a favor de los creyentes. Él es la puerta de entrada. Entremos por Él. Somos llamados, convidados para entrar por esa puerta, pero vamos a entrar para la comunión, no para el juicio. Vamos a entrar para sentarnos a la mesa de la hospitalidad. Vamos a ser convidados a la hora de la comida. Vamos a sentarnos para disfrutar de la confianza y la bondad del anfitrión, para disfrutar de la riqueza, de la justicia y de la restauración. Vamos a sentarnos como invitados, como convidados, no como dueños. Porque muchos de los que han interpretado este texto dicen que el Señor entra como invitado y nosotros presidimos como anfitriones. Si tuviésemos que presidir, ¿qué podemos ofrecer a nuestro Señor? Imposible, si somos pecadores, si somos nosotros los que necesitamos, y justo el contexto del texto, lo que dice es que la Odisea estaba tremendamente necesitada, no solamente de riqueza espiritual, no solamente de vestido de la justicia, sino también de discernimiento espiritual, y por lo tal deben ir al Señor y comprar lo necesario para solventar o para revertir esa condición en la cual están. Por eso el versículo 20 lo que nos muestra es que el Señor es la puerta de entrada, pero que el Señor también es la mesa y Él preside como anfitrión y nosotros somos convidados. Qué honorífico para nosotros como creyentes, siendo pecadores y mereciendo la ira condenatoria, que el Señor nos abra la puerta del reino y sirva la mesa y nos convide. Qué honorífico que esta no es la mesa del juicio, sino que esta mesa es la mesa de la comunión, la mesa del compañerismo, la mesa de la amistad, la mesa del convite donde hay reciprocidad, confianza, bondad, deleite y provisión abundante y generosa para todos los convidados. Si nosotros vemos el contexto del mensaje, lo único que merecía la Odisea era juicio de Dios. Porque son prepotentes, arrogantes, autosuficientes, se autosatisfacen en sus propios conceptos, han perdido el fervor espiritual, se han vuelto religiosos, rutinarios, ritualistas, pero en medio de toda la situación y el contexto, el Señor les reprende, les exhorta con dureza, pero también con ternura, y les dice: yo soy la puerta, entren a la mesa. Qué cosa tan extraordinaria, queridos hermanos. Porque es básicamente en el contexto de la familia como cuando nosotros tenemos que corregir a un hijo porque ha obrado mal, le corregimos con firmeza, con dureza en algunas oportunidades, pero luego terminando la corrección le decimos: por favor, todos a la mesa, vamos a comer. Qué extraordinario cuando ese hijo pensaría que está desechado, que está alejado, que no tiene la opción de acercarse a la mesa, que no tiene la oportunidad de ser vindicado, que no tiene la oportunidad de recibir confianza y fraternidad, sino que está desechado o que está castigado o que está destituido. Que el Señor nos diga: pasen por favor, yo estoy aquí, los llamo, acérquense, lleguen, porque la mesa está lista, siéntense por favor, ocupen su lugar. Eso es gracia y misericordia. Eso es bondad inmerecida. Eso es provisión suficiente que nos viene por parte de Dios, no por nuestros méritos ni por nuestras acciones. Porque si fuese por eso, la iglesia de la Odisea no tenía ningún mérito para poder escuchar ese mensaje tan compasivo, tan hospitalario, tan bondadoso de parte del Señor. Lo único que debiera haberles dicho el Señor es: fuera. Pero Dios no hace eso con sus hijos, porque la salvación es segura de parte de Dios y porque aquel que dio su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados es fiel y justo para levantarnos de cualquier condición espiritual nefasta y para darnos la gracia de la comunión. Ahora, esto es una aplicación pastoral interesante, cómo el Señor trata en los procesos de restauración. Porque si fuésemos nosotros, en el contexto en el cual ellos eran tibios, fríos, pobres, miserables, indiferentes, nosotros inmediatamente hubiéramos abierto un proceso disciplinario con los ancianos de la iglesia.
Inmediatamente en este contexto de frialdad o de falta de fervor y compromiso, hubiésemos abierto un proceso disciplinario con miras a la excomunión. Y es probable que hubiésemos llegado a la excomunión. Es probable que hubiésemos tenido que establecer la mesa, pero no la mesa de la comunión, sino la mesa punitiva, la mesa del juicio, la mesa del tribunal, para censurar, para presentar pruebas, para instigar, para denunciar, para señalar y para decir: no eres hijo de Dios, no tienes la dignidad. No obstante, lo que hace el Señor es poner la mesa, pero no la mesa del tribunal, no la mesa del juicio, no la mesa judicial, sino la mesa fraternal, la mesa de la comunión, la mesa de la esperanza, la mesa de la hospitalidad, la mesa donde nos sentamos con confianza y con comodidad y el Señor preside con ternura, con bondad. Es la mesa donde el Señor parte el pan y nos lo da y dice: tomen y comen. Es la mesa donde hay alimento espiritual. Es la mesa del Padre, donde siempre vamos a tener sustento y esperanza y confianza. Por eso yo estoy a la puerta. Vengan a la mesa, porque yo les presidiré. Qué extraordinario el Señor. El Señor es misericordioso y compasivo. Y pese a que nosotros traicionemos al Señor con nuestras acciones, y pese a que le neguemos y le despreciemos, Él compasivamente sigue obrando a favor de sus hijos. Y aún pese a que algunos traidores, como en el caso de Judas, en la Escritura, Él se levanta contra el Señor, justamente en la mesa, el Señor nos invita a la mesa. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ese contexto de la traición está junto a la mesa. Y me llama muchísimo la atención, queridos hermanos, que aquí está hablando no de la mesa del juicio, no está hablando de la mesa de los negocios, no está hablando de la mesa de juntas donde se llama la atención, está hablando de una mesa donde hay comunión, donde hay amistad, donde hay compañerismo. Aunque justamente en la mesa de la comunión fue que Judas se levantó contra el Señor. Aunque justamente en esa mesa de la comunión aquel que se mostró amigo y afable se levanta traicioneramente contra el Salvador. Muchas veces nosotros en la mesa de la comunión, muchas veces a quienes les abrimos las puertas de la casa, invitamos y convidamos, con quien partimos el pan, son los primeros que se levantan contra nosotros. Muchas veces, queridos hermanos, es probable que aquellos en quienes ustedes confían y parten el pan con ellos y les invitan a la mesa y pasan tiempos de amistad y de fraternidad significativos, son los que primero se levantan, cual Judas, en traición, en indiferencia, en omisión. Pero el Señor aún así nos invita a la mesa. Y nosotros tenemos la plena seguridad que en la mesa donde Cristo es anfitrión, tú y yo no seremos traicionados, ni seremos avergonzados, ni seremos humillados. Que en la mesa de la comunión de nuestro Salvador Jesucristo, tú y yo seremos consolados, llenos de esperanza, llenos de provisión y disfrutaremos de la comunión perfecta del anfitrión perfecto por excelencia que se llama Jesucristo. Estoy aquí y llamo. Primera metáfora. Estoy a la puerta porque yo soy la puerta de entrada al reino celestial. En segunda metáfora, estoy a la mesa porque yo soy el anfitrión y los convido para que se acerquen. Y tercera metáfora, estoy en la cena de la comunión o presidiré la cena de la comunión. El texto concluye diciendo: y cenaré con él y él conmigo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros en este versículo hemos puesto demasiado énfasis en las bendiciones y las disposiciones de la persona o del individuo y no hemos puesto énfasis en la centralidad del mensaje que nos muestra es a Cristo. Cristo como puerta, Cristo como anfitrión y Cristo como nuestra cena perfecta de comunión. Dicen los comentaristas que el contexto de lo que está refiriéndose aquí es la invitación a una comida, pero que no es la comida del mediodía o la comida de la mañana, sino que muy probablemente aquí está haciendo referencia a la cena, a la última comida del día, que es el tiempo y el lugar más propicio para una invitación, especialmente cuando las personas trabajan durante el día. ¿Sí? Si nosotros invitamos a alguien entre semana a almorzar, probablemente dice: sí, yo paso, pero voy muy rápido y como y me regreso.
porque todos estamos con muchas ocupaciones en el día. El momento más oportuno para celebrar una comida donde queremos pasar tiempo con esos invitados, donde queremos tener toda la tranquilidad para conversar, para charlar, lo más probable es que sea el tiempo de la tarde. Cuando ya se ha terminado el día, cuando las labores han concluido, cuando ya el ambiente está propicio para estrechar los lazos de la comunión. La idea es la comida de comunión. Es una comida sin ningún tipo de agitación, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de deber, porque ya el día pasó. Esa es la comida que nos está haciendo referencia el texto aquí del versículo 20 en el Apocalipsis capítulo 3. El Señor nos convida a la mesa para una comida, pero no es cualquier comida. No es una comida en medio del estrés, del agite, de la angustia por los deberes que aún faltan por cumplir en el día, sino es la comida del fin del día, o es la comida del fin de semana, donde estamos tranquilos, donde tenemos el gozo y la gratitud de lo que pudimos hacer por la gracia del Señor, donde estamos cómodos y no estamos presurosos a salir, donde estamos tranquilos sin ningún tipo de obligación más que cumplir en el día, más que pasar un buen tiempo con nuestro anfitrión. ¿Saben, queridos hermanos? Esta mesa es una mesa extraordinariamente hermosa, porque la comida que se va a servir tiene una connotación, no es solamente satisfacer las necesidades biológicas, no es simplemente llenar de un alimento, sino que es una comida que tiene un contexto diferente, y es el contexto de la comunión, el contexto de estrechar lazos fraternos, de pasar un buen tiempo, de conversar, de hablar temas diversos, de reír, de dar consejos, de resolver problemas, de ser escuchados. Es una comida de intimidad. Y algunos de nosotros en algunas oportunidades tenemos ese privilegio de compartir con familias o con hermanos que nos invitan o nosotros les invitamos para tener ese tipo de comidas. Cuando les decimos, mire, ¿cuándo puedes pasar a casa y almorzar o a cenar, pero quiero que pase con tiempo? Que tenga tiempo para charlar, para conversar, para pasar tiempos agradables. Esos momentos son inolvidables para la familia. Esos momentos de esa cena en comunión, en familia o con convidados, son extremadamente maravillosos, son significativos, porque no es simplemente la comida está servida, pasen y coman, sino esta es una comida diferente, es una comida donde vamos a disfrutar, es una comida donde vamos a crecer, a enriquecernos, donde vamos a tener temas que nos edificarán, que serán significativos para nuestro corazón, donde después de la comida tomaremos un buen tiempo para charlar y para conversar. Eran las comidas que Jesús estaba acostumbrado con Lázaro y María y Marta. Siempre que iba a Betania, tenía tiempos significativos en la mesa con ellos. Muchas de las comidas que Jesús tuvo con sus discípulos eran comidas de comunión. No eran simplemente comidas rápidas para satisfacer una necesidad biológica, sino eran comidas que llegan al corazón, que restauran emocionalmente, que dan esperanza. Nos sentimos amados, protegidos, cuidados, escuchados, atendidos, no solamente llenos. Y este es el contexto de la comida. He aquí, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, una reciprocidad en la relación, un disfrute y un deleite de una celebración. Más que una comida, es un tiempo de celebración, es un tiempo de deleite, es un tiempo de comunión, es un tiempo de contemplación que evoca dos eventos extraordinarios de la fe nuestra, que uno es la mesa del Señor, donde está la comunión de los salvos y el Señor Jesús preside, y otro es las bodas del Cordero. Estos dos eventos, uno repetitivo, temporal, que celebramos constantemente los creyentes, que es la mesa del Señor, la mesa de la comunión, y el otro que es el que aguardamos, que son las bodas del Cordero al final de los tiempos. Esos dos momentos son recreados a través de este llamado a la iglesia de la Odisea para ir a la mesa del Señor y para celebrar la comunión. Esta es la cena, símbolo de intimidad, símbolo de gozo, símbolo mesiánico de consumación de la redención. Es la mesa donde el Cordero vencedor presidirá y donde tú y yo disfrutaremos por siempre la gratitud, el gozo y la provisión que el Señor da. Es la gratitud de Cristo como anfitrión presidiendo la mesa y restaurando relaciones. No estoy diciendo que no sea importante lo que se come aquí en esta comida. Por supuesto serán manjares deleitosos, pero lo más importante aquí, más que la comida, es
lo que el Señor Jesús preside en medio nuestro, dándonos esperanza, restaurándonos. Y saben, queridos hermanos, cuando Dios nos convida a la iglesia, en la iglesia también Cristo preside como anfitrión. Y lamentablemente muchos de nosotros no hemos valorado lo que significa disfrutar de la mesa del Señor cada domingo en comunión. Muchos de nosotros despreciamos y nos parece cosa sencilla no venir a la congregación y cambiar la mesa del Señor, la mesa de la palabra donde Dios preside, por cualquier otra mesa de negocios, de deportes o de reuniones familiares. Y eso es vergonzoso y doloroso, porque eso lo que muestra es que somos tibios como los laodicenses. Y el Señor tendrá que reprendernos por eso. El Señor tendrá que corregirnos porque Él es celoso y nos llama al arrepentimiento. Muchos de nosotros no valoramos el día del Señor como si fuera la mesa donde somos alimentados y edificados por nuestro Dios. Y muchos de nosotros, aún más, no valoramos el sacramento de la cena del Señor. Y nos parece cosa fácil faltar el día de la cena, nos parece cosa fácil no participar, o sencillamente participamos por un rito, pero no comprendemos que justo este texto tiene que ver con la mesa del Señor. Jesucristo es la puerta y nos llama al reino. Él presenta y prepara la mesa y preside como anfitrión y nos hace partícipes de los elementos de la mesa, porque Él es nuestro alimento, porque Él es nuestra comida verdadera y aquel que come de Él tendrá vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que come mi pan y bebe mi copa, dice la Biblia, no morirá jamás. Cenaré con Él y Él conmigo. La comida referida en este texto es la comida del compañerismo, es la comida de los hijos junto al anfitrión, es la comida de los hijos junto al Padre Celestial, es la comida del deleite eterno, porque Cristo es nuestra comunión, Cristo es nuestro gozo, y esto es una denuncia implícita contra las actitudes de los hermanos en la Odisea, que preferían comunión con otros, en el comercio, en los bancos, en la escuela de medicina, con sus acreedores, pero no comunión con el Señor. La razón por la cual los miembros de la iglesia estaban desnudos, pobres y ciegos, era por falta de comunión, por falta de deleite en el gozo y en las virtudes que vienen del Señor. Abrir la puerta, entrar y cenar es la práctica de la comunión. Abrir, entrar, cenar es lo que hace el Señor a favor de su pueblo. Abre la puerta, entra y nos hace entrar y nos prepara la comida y preside para que nosotros tengamos comunión con Él. Es muy hermoso lo que el Señor nos enseña en este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Nunca, queridos hermanos, la cena en la Escritura tiene una connotación individual. En ningún momento el Señor apela a la conciencia individual de un hombre o de una mujer para que ese creyente de manera individual invite al Señor y para que cenen juntos. La cena nunca es privada. La mesa del Señor siempre es pública. La mesa del Señor siempre es para todo su pueblo, para todos los creyentes. Por eso no servimos la cena a domicilio. Por eso no atendemos a domicilio, porque la iglesia es la comunión de los santos y es donde el Señor preside. Y la mesa se preside para la familia, para los creyentes, para el pueblo del Señor, para aquellos que han sido convidados por el Señor, en la cual el Señor mismo, Jesús, el Cordero Vencedor, es nuestro anfitrión. Estoy aquí y llamo, no a una persona, sino a todos los creyentes, a toda la iglesia, a todo el pueblo, para que comprendan que yo soy la puerta de entrada, para que comprendan que yo soy el anfitrión en la mesa y soy yo el que presido en la iglesia, soy yo el que gobierno en la iglesia y soy yo el que tomo las riendas y las tengo siempre de la congregación. Y en tercer lugar, para que cenen conmigo, porque yo soy el verdadero objeto de la comunión. Yo soy quien produzco comunión y quien oficio comunión y compañerismo en medio de la congregación. Estoy aquí y llamo. Falsos maestros habían sustituido la puerta de la iglesia por la puerta del corazón.
Y es lo que muchos hoy en día están haciendo. Y hablan de un banquete privado, de un banquete individual, cuando la Biblia nunca habla de eso. El banquete siempre es comunitario. Jesús nunca se sentó ni siquiera con un solo discípulo a comer, cosa que hubiese podido haber hecho. Siempre reunió a sus discípulos, siempre reunió las multitudes, siempre reunió familias en los hogares y presidió la mesa, pero nunca de manera individual. En muchos lugares se dice que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero el contexto aquí es que el Señor aborrece al pecador y aborrece el pecado, pero por gracia, por la obra mediadora de Jesucristo, hay esperanza eterna, no solamente de salvación, sino de comunión y compañerismo, de tener quien nos presida, de tener quien nos enriquezca y de disfrutar de la comunión perfecta y preciosa del Señor. La tensión que se presenta aquí en este texto, que muchos ven como una tensión compleja entre soberanía y responsabilidad, es fácil de dilucidar en el texto. No es cierto que Dios es soberano y el hombre es responsable. No es cierto que Dios hace su parte y el hombre hace la otra parte. No es cierto que Dios hace lo imposible y el hombre hace lo posible, que es lo que muchos dicen acá. Lo cierto es que Dios es soberano y mueve poderosamente en su infinita soberanía la responsabilidad humana para que camine de acuerdo a la determinación soberana del Señor. Es decir, Dios es soberano sobre tu voluntad y sobre la mía. Dios es soberano sobre tu responsabilidad y sobre la mía. No es Dios es soberano y yo soy responsable. Es lo contrario, Dios es soberano y ejerce su poder y su control soberano sobre mi vida, sobre mi responsabilidad, sobre mi voluntad, haciéndome caminar en ella, en la voluntad del Señor, haciéndome caminar en su gracia, haciéndome deleitarme en su llamado, haciéndome irresistible ante su llamado, llevándome a su mesa y dándome la comunión, el compañerismo y todas las provisiones que vienen del Señor. Si dependiera de nuestra responsabilidad, estaríamos perdidos. Si Dios es soberano y yo soy responsable, estamos totalmente perdidos porque yo no soy responsable para las cosas de Dios. Soy totalmente irresponsable. Pero como Dios es soberano y soberanamente domina y controla y ejerce poder amoroso y gracioso sobre mi vida y sobre la vida de su pueblo, Él no solamente nos llama, sino que nos hace entrar, nos hace sentar y nos hace deleitarnos en la mesa del Señor. He aquí estoy a la puerta y llamo, no para que dependa de ti si entras o no, o si aceptas el llamado o no. Yo estoy a la puerta de manera soberana, yo estoy a la mesa de manera sobrenatural y yo presido la cena para todos mis elegidos, para todos mis convidados. Queridos hermanos, el Señor está a la puerta de nuestra iglesia y llama no para que le abremos, llama para que nosotros disfrutemos de su comunión. Llama para que nosotros disfrutemos de su gozo perfecto y perpetuo y para que nos deleitemos en el Señor por siempre. El Señor es soberano, gracioso y misericordioso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué maravilla! Ya Dios nos abrió la puerta de la salvación. Ya Dios nos abrió la puerta de su casa eterna. Ya Él preparó la mesa y nos convidó. Y ya Él preside la comida eterna de la comunión. El hecho de que estemos aquí es una clara evidencia de que Él ya nos llamó, de que Él ya abrió la puerta para nosotros por gracia, de que ya Él preparó la mesa y está presidiendo hoy este banquete y que Él nos alimenta permanente y constantemente con su palabra para que vivamos nutridos y gozosos y salgamos del letargo, de la tibieza, de la pasividad y nuestra comunión sea avivada por la gracia y por la determinación del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a comprender que la puerta eres tú, que la mesa la presides tú y que la cena es la cena de la comunión en la cual somos plenamente restaurados, consolados y edificados por tu preciosa palabra. Gracias por ayudarnos a entender que salir de la tibieza no es una decisión humana, sino que es una determinación tuya a través de los medios de gracia que nos has provisto y que tú harás todo lo pertinente para que tu pueblo sea restaurado a la comunión.
que tú harás todo como presidente, como gobernador, como dueño y amo absoluto de tu pueblo, para que la comunión que perdemos por nuestros pecados, la comunión de la cual nos alejamos por nuestras deliberadas decisiones, sea nuevamente restaurada en tu mesa, en la mesa del compañerismo. Gracias porque esta no es la mesa de la censura o del tribunal, esta es la mesa del amor genuino, esta es la mesa del banquete de amistad que tú propicias sabia y amorosamente a favor de tus hijos, a favor de aquellos que por muchas situaciones están perdiendo el fervor y el gozo y el entusiasmo por la salvación. Gracias por ayudarnos a entender que tú eres la puerta de entrada, que debemos sentarnos junto a tu mesa porque tú eres el que presides y que es importante ese banquete porque somos convidados y no somos anfitriones. Pero gracias también por ayudarnos a comprender que el alimento que se sirve es el alimento de tu palabra y que a través de ese alimento restauras todas las cosas y nos permites disfrutar de comunión perfecta y eterna en Jesucristo. Gracias te damos por tanta bondad para la iglesia de la Odisea y gracias porque ese mensaje, si bien es duro, también está lleno de esperanza y de oportunidades y es la oportunidad que tenemos como iglesia local y como oyente de este mensaje de entender que pese a todas nuestras acciones deliberadas, que pese a nuestros pecados y a nuestra falta de compasión y de pasión por ti, tú tienes esperanza para nosotros y nos llevas a la mesa y nos permites disfrutar de tu comunión. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.